amigos televidentes a su programa Viva Mejor. Hoy en la sección de entrevistas tenemos a la doctora Betsabe Petit, que es pediatra y que es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, estudié con ella. Recuerden que estoy aprovechando de traer a médicos internacionales en vista de que ahora no estamos usando el estudio y podemos hacerlo y aprovechar todo este conocimiento que tienen todas estas personas, ¿no? Ella es la doctora Betsabe Petit, como les dije, y está aquí con nosotros. Hola, Betsabe, ¿cómo estás? Hola, hola Miguel Ángel, qué gusto esta entrevista por muchas razones. Primero porque como tú dices, nos conocemos hace 26 años y nos Wow. une una hermosa amistad, somos hermanos de corazón. Y bueno, lo que me parece, dos cosas me parecen extraordinarias. Primero, vive mejor, me encanta. Y el tema de hoy se trata de eso, de vivir mejor. Y lo tercero es ese público tan hermoso dominicano que significa mucho más para mí, ya te voy a contar por qué. Buenísimo. Oye, qué bueno. Entonces me alegra mucho tenerte con nosotros. El tema de hoy es la microbiota intestinal. A lo mejor a ustedes no les sonará nada, porque es algo que de hecho incluso nosotros los médicos habíamos manejado poco hasta hace unos años, ¿ok? Y por eso este tema es tan, pero es sumamente importante, no solo para nosotros los médicos, sino para la población en general. Y por eso tenemos a la doctora Betsabe Petit acá. Antes de eso, Betsa, quiero que nos cuentes un poco dónde estudiaste, tu trayectoria y para poder llegar a hablarnos hoy de este tema, pues por todo lo que ha pasado, dónde vives ahora, etcétera, etcétera. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, yo estudié en la ilustre Universidad del Zulia, en Venezuela, del año 94 al año 2000. Nos graduamos en el año 2000. Y luego del 2003 al 2006 yo hice mi posgrado en pediatría en Maracaibo. Allí estuve expuesta a una población que adoro, que es la población venezolana, una población con bajos recursos económicos, ¿verdad? Luego, después del 2006, me nació una necesidad de como marcar impacto, que tener un impacto más global, ¿no? Y decidí estudiar salud pública. Me fui a Nueva Zelanda, donde hice una maestría en salud pública, y luego cuando regresé, nos trasladamos a los Estados Unidos, donde decidí la titánica labor de revalidar mi título. Allí me fui a Nueva York del año 2015 al 2018, donde tuve la oportunidad de interactuar con muchísimos dominicanos. Dicen que hay más dominicanos en Nueva York que en Santo Domingo. Y ahí, Miguel Ángel, descubrí que yo era una dominicana que habían dejado en Maracaibo. Eso es verdad. Me identifico muchísimo. Finalmente, in between, hice investigación, hice muchos cursos allí y luego, cuando me gradué de pediatra, decidí residenciarme en Houston, donde actualmente vivo, ¿no? Claro. El tema de la microbiota, que me dices dónde lo aprendí en Nueva York y como tú bien lo dices, fue algo novedoso para mí, porque es que, Miguel, eso se viene descubriendo prácticamente en las últimas 2 décadas. Exactamente. Y como les decía a los amigos televidentes, incluso para nosotros es algo que no tocamos como muy a profundidad. ¿Ok? Entonces, Bexabe, yo quiero que les expliques a nuestros amigos qué es la microbiota intestinal y dónde está, o sea, que nos dé esa generalidad para nosotros poder tener una base de donde partir Claro, por para esta. supuesto que sí. Por supuesto que sí, lo voy a hacer de la manera más sencilla que pueda, ¿verdad? Lo primero que tengo que decirles es que nosotros todos estamos cubiertos de bacterias. Hemos escuchado siempre que las bacterias son malas y ahora con el coronavirus, por supuesto que los virus son malos. Sin embargo, en toda nuestra superficie, en la piel, el cabello, las mucosas, dentro de nuestra boca y sobre todo dentro de nuestro intestino, viven trillones de microorganismos. Esos microorganismos son bacterias, virus muertos, hongos, protozoarios y organismos unicelulares. Miguel Ángel, y en las últimas 2 décadas, fue en la primera década del siglo XXI,
Para empezar, como en 1898 hubo un pediatra austríaco que se dio cuenta que habían bacterias en los niños sanos, que había Escherichia coli, y dijo, qué interesante. Pero fue en la primera década de este siglo donde se descubrió que esa cantidad de bacterias tenía una comunicación directa con nuestro cerebro y nuestro cerebro con esas bacterias. Eso se llama Wow. comunicación, sí, comunicación cerebro-intestino. Y entonces esa comunicación puede ser positiva o negativa. Yo, por ejemplo, aquí tengo un pocotón de maripositas en mi estómago, ¿verdad? Cuando estamos enamorados, cuando estamos ansiosos, podemos correr al baño, si tenemos un estrés nos puede dar gastritis y viceversa, aunque tú no lo creas, ese trillón de microorganismos manda mensajes a nuestro cerebro para sentirnos felices, para sentirnos contentos e incluso en la parte negativa nos puede hacer desarrollar diabetes mellitus tipo 2, enfermedades autoinmunitarias, psoriasis, obesidad y depresión. Entonces, es importante que la cantidad de bacterias que nosotros que tengamos allí son bacterias de las buenas, que le manden a ese cerebro un mensaje positivo. O sea, Isabel, estamos hablando, yo creo que para mucha gente esto es un gran descubrimiento. De hecho, sinceramente, en la conexión neurobiótica, digámoslo así, yo no era tan consciente de ella. Y mira lo importante que es. Entonces, tú estás diciendo, Isabel, que uno tiene, está lleno de bacterias, de parásitos, de ácaros, de muchos microorganismos en nuestro cuerpo. ¿Y por qué no nos enfermamos? Porque Sí, viviríamos enfermos, ¿verdad? correcto, tú tienes razón, porque esos son lo que nosotros llamamos comensales. De hecho, esas bacterias, cuando están en equilibrio, matan a las bacterias patógenas, porque hay bacterias que generan enfermedad, que son las bacterias patógenas, y hay bacterias comensales que viven allí y más bien nos defienden. ¿Qué sucede? Muy interesante tu pregunta, porque cuando crecen, cuando disminuyen esas bacterias que son buenas, para decirlo de alguna manera, tenemos policías buenos y policías malos, para decirlo de alguna forma. Cuando los policías malos crecen de una forma, se produce un fenómeno que se llama disbiosis, y es allí donde se genera la enfermedad. Entonces, la idea es, por supuesto, generar bacterias buenas. Ahora, tú me vas a preguntar, por supuesto, pero ¿cómo genero esas bacterias buenas? Yo quiero tener eso, no solamente son bacterias, son microorganismos que todo lo que te nombré, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo hago? Bueno, Antes de pasar de punto B, yo quiero aclarar para los televidentes que es, o sea, imagínense ustedes, si ustedes tienen una casa muy bonita, pero está vacía, la viene a ocupar cualquiera, además gratuita, ¿ok? Entonces, claro, si vienen unos tipos malos, la casa va a ser un desastre, fea, le van a pintar graffiti, horror. O sea, va a ser una casa que en menos de un mes se va a ver muy fea, el jardín seco, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo, o sea, es tan sabio, Dios es tan maravilloso, que nos venimos, ¿verdad? Desde muy temprana edad, desde días de nacido, con unos huéspedes que cuidan la casa. O sea, no solamente no nos provocan enfermedades, sino que mantienen la casa bonita, el jardín arreglado, la pintan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre hay gente tratando de invadirla porque es gratis. Entonces, es allí donde se crea ese equilibrio de la... Entonces, esas bacterias buenas tienen un nombre que tú lo dijiste ahora. sí, son bacterias, flora bacteriana o comensales, ¿verdad? Ajá, los comensales, exactamente. Entonces, claro, y esa es la microbiota intestinal, aunque tenemos microbiota en la piel y microbiota en otras partes, pero la que hace como esa conexión Correcto, neurobiótica es la intestinal. ¿Ok? correcto. Ahora, ¿cómo se equilibra, o sea, cómo se mantiene ese equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias que nos quieren atacar y quieren invadir nuestra casa, nuestro cuerpo? Correcto. Mira, desde muy temprana edad, de hecho, esa es mi pasión, por eso como pediatra yo intento
incentivar estos buenos hábitos. Como tú bien lo dices, cuando nosotros venimos en la pancita de mamá, estamos completamente estériles, no tenemos ninguna bacteria. De hecho, por eso ponemos vitamina K, porque no hay ninguna bacteria para producir vitamina K en nuestro colon en ese momento. Ya cuando estamos pasando por el canal del parto, pasar por ese canal del parto, empezamos a tragar esas bacterias que son positivas. Y ya tú ves una diferencia en la microbiota de los niños que nacen por cesárea que los niños que nacen por parto vaginal. Hay de hecho hospitales aquí en los Estados Unidos donde a los niños, porque cuando tú agarras a un niño por cesárea, ¿quién lo está colonizando? Las manos del cirujano, las manos del pediatra, las manos del intensivista, del instrumentista. En cambio, cuando nace por parto vaginal, está en la piel de su madre, ¿verdad? Lo segundo, por supuesto, la lactancia materna. La lactancia materna hace todas esas bacterias positivas, oligosacáridos, hacen que haya una buena flora, ¿verdad? Y luego tú dirás, bueno, pero eso está muy lejos, imagínate, ya yo tengo 40 años y ahora ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para mejorar mi microbiota intestinal? Nosotros tenemos que darle sustrato o comida a esas bacterias positivas para que crezcan. ¿Qué? Los vegetales, Miguel Ángel. Vegetales sobre todo con fibra, ¿verdad? Fibra insoluble. ¿Qué tipo? Los que ustedes quieran. Puede ser ¿cuál es que es? Mofongo, plátano, más que todos los vegetales con concha, calabacín, berenjena, tomate, cualquier vegetal, por supuesto, ¿verdad? Va a aumentar. Y también los probióticos, las bacterias, por ejemplo, que están contenidas en el yogur, en el suero de la leche, en los quesos frescos, O en sea, las cuestiones. ¿sabe qué significa probiótico? Probióticos son las bacterias vivas que tú ingieres. Me encanta tu pregunta porque me ayuda a aclarar dos cosas, los que son prebióticos y los que son probióticos. Los Exacto. probióticos son las bacterias vivas que tú ingieres por la boquita, en forma de yogur, en forma de suero de leche, en forma de repollo fermentado, si les gusta, en forma de cualquier quesos frescos que nosotros son muy frecuentes, por lo menos en Venezuela, y nosotros comemos con frecuencia. Y los Aquí también. prebióticos, perdón. Aquí también son muy Sí, comunes bueno, el queso fresco y el queso blanco, el queso de sí, freír, que son quesos que sí. tienen. Miguel Ángel, una grata sorpresa que yo he tenido cuando en estos últimos 8 años que he estado viviendo en Estados Unidos, es que nosotros, los venezolanos, los dominicanos, comemos mejor que el americano promedio. Nuestras dietas son mucho más saludables, más orgánicas y más, tienden a hacernos sentir mucho mejor que la dieta que llamamos occidentales, ¿verdad? Y los prebióticos que es un carbohidrato, es un azúcar insoluble que le da comidita a estas bacterias para que se reproduzcan y nos causen bienestar. ¿Cuáles? Por ejemplo, los conchas de vegetales que te estoy diciendo, cualquier tipo de vegetal y las fibras. Por eso tenemos que tratar de consumir fibras como por ejemplo el pan integral, la avena, el salvado de trigo, todas esas cosas integrales, nosotros debemos consumir en 25 a 30 gramos de fibra. Y la dieta normalmente de un ciudadano común es de 5 apenas. ¿Ok? Las comidas que matan nuestra flora, los azúcares procesados, ¿verdad? Por ¿Por ejemplo, qué? Porque más bien lo deberían alimentar, ¿verdad? ¿Por qué la matan? ¿Por qué? no, pero son procesados. Estamos hablando del corn syrup, estamos del el jarabe de maíz, del aceite de palma, estamos hablando de las comidas procesadas que tú metes en el microondas y te las comes, estamos hablando de las comidas rápidas, del fast food y todo eso. Mira, se han hecho experimentos donde gente voluntariamente come, no sé si has visto esos documentales de Super Size Me, de McDonald's, de esas cosas, gente que come en cadenas rápidas por 10 días y han visto que después de 10 días de comer comida rápida, más refrescos, más soda, la mitad de los gérmenes mueren, de los gérmenes buenos, dentro de tu intestino. Imagínate tú. Entonces, si tienes hambre, a veces cuando nosotros tenemos una alimentación rica en azúcares procesados, en comida procesada, tenemos un hambre, un hambre, un hambre todo el tiempo. ¿Right? Entonces tenemos que darle la comida
adecuada a esta microbiota intestinal para Sea, estamos sobrevivir. hablando de que para ayudar, bueno, primero dos cosas. Lo primero que hay, el probiótico son bacterias, o sea, ustedes están comiendo esas bacterias que Correcto, nosotros necesitamos, ¿verdad? correcto. Por ejemplo. Y luego está para alimentar a las bacterias que están allí, yo me imagino que podríamos resumirlo como que mientras menos empaquetado esté, es más conveniente para nuestra bacteria. Me encanta eso que acabas de decir, exactamente. A mí una vez mi obstetra me dijo, no puedes comer nada que tengas que abrir en una bolsa. Y es así, hay que tratar de comer lo menos, eso es lo mejor para la salud. Y luego, ¿sabes qué mata nuestra microbiota? Y en este sentido la gente se va a quedar en serio, los antibióticos, innecesariamente. No quiero causar polémica. Los antibióticos, yo como pediatra y como infectóloga frustrada, porque me encanta la infectología, Claro, eh, claro, porque la has ejercido toda tu vida con la pediatría. sí, exactamente, como pediatra, bendigo a Fleming todos los días de mi vida porque fue el que inventó los antibióticos. Sin embargo, debemos estar conscientes que abusamos de los antibióticos. Mira, se estima que un niño para los 2 años de edad ha recibido 3 cursos de antibióticos. Para los 10 años de edad, 10 cursos de antibióticos. Y cuando ese niño tiene 17 años, ya ha recibido 20 cursos de antibióticos. Y la noticia es, Miguel Ángel, que la gran mayoría, el 85% de las otitis agudas son causadas por virus y el 60% de la faringitis son causadas por virus también. Entonces, imagínate la cantidad de veces que nosotros usamos antibióticos innecesariamente. Se Por han su- hecho estudios en Canadá que niños que reciben antibióticos en el primer año de vida doblan sus probabilidades de ser adultos obesos o de ser niños obesos debido a la microbiota intestinal. Imagínate, Entonces, sí, señor. Entonces, muchas veces las mamis, no sé cómo es en República Dominicana, pero las mamás muchas veces pueden decir, denme antibiótico, los antibióticos son igualito. buenos. Igual Ahorita nos aquí. estamos enfrentando a un problema muy grave, que es que todo el mundo, niños, jóvenes, adultos y ancianos, están tomando acitromicina. Todos. Aquí cuesta mucho conseguirla, porque es que la gente ha comprado para tomarla por prevención al coronavirus. Imagínate tú. Imagínate, Y como por supuesto, prevención, ¿cómo te parece? por Sí, supuesto que están recomendando como 10 días de tratamiento, fíjate. Y entonces, claro, me llegan muchísimos casos de diarrea, de por náusea supuesto. y de personas que creen que les está dando coronavirus y no es el coronavirus, es los efectos secundarios de un antibiótico que no se está tomando para combatir nada. Así es, imagínate. Y lo que tú estás haciendo, o lo que los médicos o las personas están haciendo, es tirando una bomba en su intestino y matando a todo el mundo que sí pudiera defenderlos cuando se enfrenten de verdad al coronavirus. Imagínate tú. Claro, Entonces, en ese sentido, tanto médicos como padres tenemos que estar conscientes de que tenemos que usar los antibióticos cuando los necesitemos. Ese escenario que tú me estás describiendo absolutamente es completamente inadecuado, ¿verdad? Y lo otro que tenemos que hacer, tú sabes que como dijimos al principio de la conversación, siempre nos han dicho las bacterias son malas, todo es malo. Mira, y nos hemos dado cuenta que los niños que están en el patio, jugando con la naturaleza, jugando con la tierra, teniendo mascotas, montándose en el árbol, comiéndose una fruta no lavándola tan concienzudamente, tienen mejores sistemas inmunológicos, menos eczema y menos depresión que los niños que lo hemos puesto en una burbuja. ¿Ok? Yo entiendo, por supuesto, en estos tiempos de coronavirus que ahorita estamos limpia, que limpia, limpia nuestras mesas, nuestros topes, pero si estamos en un ambiente seguro o vamos a hablar de la época pre-coronavirus, relajarse un poco en la limpieza, aunque parezca contradictorio, más bien nos puede ayudar a tener mejores sistemas inmunológicos. o sea, que en sitios naturales, por ejemplo, en el campo, Correcto. los parques, en sitios abiertos, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que hay ahí generalmente es bueno. Es muy poco probable
probable, donde hay basura, donde hay cosas de Claro, esta agua contaminada, es donde se corre el riesgo de contraer una enfermedad, ¿verdad? correcto. Pero no todas las bacterias, incluso al principio dijiste algo muy importante y que yo quiero volver a recalcar. Esa es una de las grandes diferencias de la leche materna y la fórmula. O sea, la fórmula puede ser muy completa nutricionalmente, pero no nos va a proporcionar esas bacterias que solamente mamá nos puede proporcionar. Aunque no lo Jamás. crean, es como contradictorio para mucha gente que ahora mismo siempre relaciona bacterias con algo malo. Siempre. Ujú. Tenemos que cambiar ese cassette y saber que las bacterias son buenas. De hecho, casi todas son buenas en la proporción adecuada para nuestro organismo y además nos defienden de las bacterias malas, que siempre son Correcto. malas, porque hay bacterias que siempre son malas. ¿Ok? Entonces, Betsa, te quiero preguntar algo muy importante. Cuando hay un desorden, es decir, cuando nuestra flora bacteriana está afectada, nuestra microbiota está, ¿cómo se expresa en nuestro cuerpo? Sí, de muchas maneras. Una de las cosas es la depresión, all right? La depresión. El 90% de nuestra serotonina, que es la hormona de la felicidad, yo estoy segura que los dominicanos tienen la serotonina altísima, y el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, el 90%, Miguel Ángel, se encuentra en el intestino. All right? Entonces, la depresión es uno de los síntomas de una microbiota alterada. Yo estoy convencida, ojalá un día me decida y haga un trabajo de investigación con respecto a eso. Yo estoy convencida este es el país del mundo que más consume antidepresivos. Yo estoy convencida que esos niveles de depresión están relacionados con la dieta occidental, que es rica en lo que ya hablamos, ¿no? En las harinas procesadas y en el azúcar, pocos vegetales y poca fibra. Otra cosa es la obesidad. Como ya lo hemos dicho, los niños, creo que ya lo mencioné, cuando reciben mucho curso de antibióticos o cuando están expuestos al azúcar, de hecho, se está pensando que cuando hay esa disbiosis, cuando hay esa alteración entre las bacterias buenas y las malas, hay un intestino permeable que envía una respuesta inflamatoria al cuerpo afectando muchos sistemas. Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, la psoriasis, el Parkinson, el eczema, todas esas cosas las alteraciones en la microbiota intestinal se han visto relaciones con eso. Claro, falta mucho camino para ver y todavía no, quien te diga, toma lactobacilos bífidos en pastillas, eso no es del todo así. Todavía no se sabe exactamente cuáles bacterias tienes y debes tener y cuáles no, pero sí se han visto, por ejemplo, que hay bacterias específicas en la gente deprimida o en la gente que no gana peso. Tú sabes, esa gente suertuda que come y no gana peso y viceversa, en la gente que gana peso con facilidad. Buenísimo. O sea, que se expresa, imagínate tú, eso fue, o sea, es un gran descubrimiento. La depresión, o a veces cuando estamos Sí, tristes, cuando estamos decaídos, incluso cuando nos sentimos cansados, porque me imagino que el vigor también tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque tiene que ver con la absolutamente. serotonina. Entonces, señores, es quizás un desorden de nuestra microbiota bacteriana, intestinal, ¿no? Absolutamente. Y Absolutamente. también la obesidad, ¿verdad? Y otras enfermedades que son como muy raras, ¿verdad? O que se expresan incluso hereditariamente, que hay gente que se le expresa y hay gente que no se le expresa. También puede ser un factor que nos ayude a proteger y a prevenir el que se nos expresen cosas tan elementales como una psoriasis, etcétera, etcétera. Es decir, y saber, y por ejemplo, cosas así como el acné, como por ejemplo la gastritis, tienen que ver con la microbiota bacteriana. Yo diría que sí. La gastritis, una de las bacterias involucradas con más frecuencia es el Helicobacter pylori, ¿verdad? Pero el 80% de la población tiene Helicobacter pylori, estamos infectados, ¿verdad? Pero no estamos enfermos, ¿me entiendes? O sea, tú has tocado un tema muy interesante que, bueno, eso es meterse un poquito para lo hondo, pero se llama epigenética.
que es, vamos a suponer, yo tengo el gen de la diabetes mellitus tipo 2 porque mi mamá y mi papá son diabéticos, mi mamá es diabética. Pero si yo lo explico como si yo tengo unos carbones, pero si yo no le echo fuego, que el fuego es lo que ya hemos hablado, poca fibra, mucho azúcar, alimentos procesados, cero vegetales, eso se va a encender. Pero si yo no le echo un fósforo a esa pila de carbones, entonces yo no voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, definitivamente sí hay relación. Yo pienso que prácticamente todo tiene que ver con nuestra microbiota. Y Miguel, yo te invito, porque yo lo he hecho conmigo misma, cuando yo empiezo a tener una dieta, cuando hablo de dieta me refiero a lo que comemos, porque uno puede tener una dieta rica en McDonald's, ¿verdad? Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Dieta es todo lo que ingerimos, todo lo que comemos. Entonces, O creer que vamos a, o sea, por ejemplo, dietas que son con alimentos de sobre, con refrescos de dieta, que son súper procesados y que la exacto, gente lo usa para bajar de peso muy rápido. Eso no ayuda correcto. a la microbiota bacteriana. Para nada. Eso hace que tus bacterias están muertas de hambre, literalmente, porque la bacteria para crecer y para estar en equilibrio necesita ese sustrato que es lo que ya te nombré, ¿verdad? Los vegetales y las fibras, ¿verdad? Lo que te iba a decir era que yo he hecho la prueba conmigo misma y a veces yo tengo un par de semanas comiendo muchos vegetales y frutas, sobre todo vegetales crudos. Miguel Ángel, mis niveles de energía, mi humor, mis ganas de reírme mejoran increíblemente y viceversa. Cuando yo tengo una dieta rica yo tengo una sensibilidad al trigo, me siento pero terriblemente somnolienta, sin energía y hasta triste me siento. Bueno, Entonces, es también conectar eso, la intuición. Ujú. yo quiero, buenísimo. O sea, y además uno sabe cuando está comiendo sano, lo Claro. siente. O sea, se siente. O sea, hagan que, que ya cultiva algunas cosas para consumo familiar en su jardín. O sea que hasta eso ha llegado con su bueno, con todo esto la microbiota, nos debes el trabajo de investigación, o sea, no lo tienes que hacer por ti, lo tienes que hacer por todos nosotros, porque necesitamos de verdad ese tipo que se desarrollen ese tipo de estudios para nosotros tener un mayor conocimiento. Bexabe, en este minuto que nos queda, ¿qué le quieres decir a la población, a nuestros Bueno, amigos televidentes? claro, les quiero decir que valoren su comida local, lo que ustedes comen, sus frutas, sus vegetales, sus sabores. La comida, esa mezcla de los indígenas con los africanos, esa ricura, todo eso son alimentos súper saludables que van a mejorar su bienestar. ¿Ok? Excelente. Oye, Bexabe, de verdad que te agradezco muchísimo. Esto ha sido una entrevista muy enriquecedora personalmente para mí. Estoy seguro que para todos nuestros televidentes y de verdad que espero que se difunda mucho este mensaje, ¿verdad? Y llegue a mucha gente. Recuerden que nuestro programa también lo subimos a YouTube y lo pueden encontrar en Viva Mejor RD para ustedes poder compartir con sus amigos todos estos programas y todas estas experiencias que estamos viviendo aquí en Viva Mejor. Bueno, amigos televidentes, nos despedimos de la doctora. Muchas gracias por venir, muchas gracias por El darnos tu gusto fue tiempo. mío. El gusto fue mío, Miguel Ángel, de verdad. Gracias por el espacio. Y no se vayan, amigos televidentes, que continuamos con más y mucho más de su programa Viva Mejor para todos ustedes.